O que me parece bastante interesante. Es una compañía que lo ha hecho muy bien a lo largo de toda su historia. Aquí vemos que en los últimos 20 años ha dado más de un 20% anualizado, sin contar los dividendos. Desde que salió a cotizar y apareció en el mercado de Reino Unido, ha dado también más de un 20% anualizado, lo cual es una locura y supera a todos los principales índices que podamos tomar como referencia. Y lo primero que quería mostrar es que estamos ante una buena industria. La industria del alquiler del equipamiento industrial y de construcción ha traído grandes éxitos a los principales players que han consolidado, que están consolidando en este momento el mercado. Estas compañías lo que hacen básicamente es comprar todo tipo de maquinaria, como puede ser pues grúas, tractores, máquinas elevadoras, todo tipo de maquinaria relacionada con el ciclo del agua, también maquinaria utilizada en emergencias como huracanes y demás. Y bueno, sería bastante tedioso enumerar toda la tipología de máquinas que compran y posteriormente alquilan estas compañías. ¿Por qué ha ido también esta industria? ¿Y por qué están teniendo bastante éxito estas compañías? Primero, porque estamos ante un mercado que está bastante atomizado, es decir, existen algunos players grandes, como puede ser United Rentals, que es la principal compañía en Estados Unidos, que acapara en torno a un 17% de cuota de mercado. Después está Ashtead Group, que es la compañía que traemos aquí para valorarla en el día de hoy, que acapara en torno a un 11% de cuota de mercado, pero después tenemos más de un 50% de la tarta, del pastel, que está en manos de pequeñas o pequeñísimas compañías. Por tanto, para compañías como United Rental o Ashtead Group es sencillo seguir consolidando cuenta de mercado, tanto emprendiendo Greenfield Projects, es decir, desarrollando nuevas localizaciones y nuevas tiendas para comercializar sus productos, como realizando adquisiciones de manera bastante disciplinada a múltiplos razonables, principalmente cuando se jubilan estos dueños de estas pequeñas empresas o cuando pretenden monetizar de manera directa la actividad que han venido desarrollando durante años. Como vemos, hay otras compañías como Air Holdings y HE Equipment que también han ido bastante bien, teniendo en cuenta los dividendos, también han dado un rendimiento igual o superior al del mercado, con lo cual nos hacemos una idea de que este modelo de negocio es bastante bueno. Aquí podemos observar cómo ha ido proliferando la compañía. Si tenemos en cuenta que la compañía en el año 87 se creó en Reino Unido y era evidentemente pequeñísima, y hasta los años 90 no se implanta en Estados Unidos, tenemos que tener en consideración que era un player pequeñísimo por entonces y que ha ido ganando cuota de mercado de manera bastante activa, haciendo las cosas bien y también apalancándose con deuda y evidentemente pues saliendo a cotizar y obteniendo financiación de los mercados a través de la equity. Eh, es una compañía que está en torno al 11% de cuota de mercado, como hemos dicho, pero que plantea llegar a un 20% en los próximos años. Y aquí vemos un poco cómo es la estructura del mercado, tal y como he indicado, ¿no? Pues un 42% son pequeñísimos players, después tenemos un 20% que son también compañías que no son tan grandes, también pueden ser objeto de adquisición, y posteriormente pues tenemos varios players significativos, sobre todo United Rentals, que tiene un 15, perdón, no un 17 como había dicho, y Sunbelt, que Sunbelt es la compañía, es Ashtead Group básicamente, pero en Estados Unidos. Es la marca que comercializa los productos de Ashtead Group. Aquí he visto una reflexión bastante interesante porque yo cuando escribo una tesis o una idea de inversión y cuando me enfoco en una compañía para eh, eh, comprender si es una buena idea de inversión o no y a qué precio,
también leo otras reflexiones de otros inversores o analistas y veo que esta es bastante interesante, me ha llamado la atención, ¿no? Porque te habla de las ventajas de, de compañías como Hastings Group y por qué están triunfando en el mercado. Y primero te dice que hay mayor flexibilidad en alquilar que en poseer el equipamiento. De esta manera, pues no tengo que tener este equipamiento en la hoja de balance, puedo fácilmente no realizar esta actividad que yo realizo habitualmente más, porque simplemente me estoy comprometiendo a un alquiler de unos días, de unas semanas o de meses. Además, el tema de mantener el equipamiento en la hoja de balance, pues implica que esto tiene unos deterioros, tiene un mantenimiento y también tiene unas depreciaciones y demás que tengo que tener en consideración. Y además implica habitualmente el uso de un nivel de deuda bastante más elevado, por tanto la flexibilidad de alquilar equipamiento es superior, aunque a largo plazo a compañías como Sunbelt o como Hastings Group, que es así como cotiza en bolsa, pues esto le beneficia por cuestiones que vamos a ver a continuación, ¿no? En segundo lugar, pues normalmente el precio de comprar equipamiento directamente en lugar de alquilarlo, pues es bastante superior. Como hemos dicho, pues tenemos que mantener este equipamiento en unas naves industriales y demás, tenemos que gestionar este activo a nivel de hoja de balance, tenemos que hacer mantenimiento y reparaciones, y de todo esto pues se encargarían compañías como Hastings Group, permitiendo que las compañías de construcción o compañías industriales que necesitan este equipamiento se centren en su core business, es decir, no tengan que realizar una segunda actividad relacionada con la gestión de estos activos. Y en tercer lugar, hay otra cuestión importante. Cuando tú encargas este tipo de equipamiento, no te lo van a dar los manufactureros, las empresas que se dedican a producirlo, no te lo van a dar en un día. Normalmente tardan, John Hamilton indica que entre 12 y 18 meses. Esto habría que verlo dependiendo del tipo de equipamiento que fuere. Pero lo bueno de compañías como Hastings Group o como United Rentals es que te lo proporcionan de manera prácticamente inmediata, en muchos casos inmediata. Por tanto, sacian necesidades que pueden surgir en momentos concretos. Por ejemplo, si hay un huracán, un determinado gobierno no va a tener todo tipo de equipamiento en una nave industrial con un personal dedicado a ello para mantenerlo durante largos periodos de tiempo, sino que en el momento en que surge la necesidad de realizar una serie de actividades de rescate o de reconstrucción o lo que fuere, pues compañías como United Rentals o Hastings Group o HE Equipment, pues poseen estos equipamientos y pueden proporcionarlos de manera inmediata o cuasi inmediata. Vale, aquí vemos un poco por qué está triunfando este modelo de negocio. Por una parte, tenemos lo que ya hemos comentado, ¿no? Los beneficios de alquilar con respecto a poseer el equipamiento, pero ahora voy a comentar otra cuestión que me parece muy interesante. El alquiler que realizan estas compañías no es un alquiler de largo plazo, es decir, no es un leasing a largo plazo que resultaría semejante a que la otra compañía poseyera el equipamiento, sino son alquileres de corto plazo. Por ejemplo, vamos a hacer una obra en un edificio aquí cerca y necesitamos el equipamiento un mes, o 2 días, o 3 semanas. Este es el tipo de alquiler que están realizando estas compañías. Y esto lo que permite es que, por ejemplo, si el equipamiento cuesta 10.000 dólares, en tan solo un año la compañía esté ingresando 7.000 dólares por este equipamiento. Es decir, es brutal. En práctica, en unos 5 o 6 años que puedes tener de vida útil de media el equipamiento, pues prácticamente está multiplicando por 4 los ingresos con respecto al coste que esto tiene para ti. Es cierto que evidentemente hay que pagarle al personal, hay que mantener el equipamiento en unas naves industriales, hacer el mantenimiento. Es decir, evidentemente este retorno no es limpio, no es neto, porque si así fuera, pues estaríamos evidentemente ante la mejor compañía del mundo. Pero es un gran beneficio.
Y aquí te hablo un poco del ciclo del equipamiento, de cómo funcionaría esto. Y lo que hace la compañía es que mantiene el equipamiento durante eso, pues 5, 6, 7 años, dependiendo del tipo de equipamiento que sea. Y posteriormente lo que hace es venderlo por su valor residual. Digamos que tenemos el equipamiento en la hoja de balance a 10.000 dólares, porque eso es lo que nos ha costado. Lo estamos alquilando por 7.000 dólares durante 5 o 6 años, pero posteriormente, cuando ya la vida útil a pleno rendimiento, según consideran estas compañías, ya ha acabado, pues lo venden a otras personas, compañías interesadas y demás, pues por ejemplo por 3.000 dólares. Es decir, que no están evidentemente regalando este equipamiento, sino que usualmente incluso obtienen beneficios con respecto al valor residual que queda en la hoja de balance. Es decir, se beneficia principalmente por los alquileres, pero también está obteniendo habitualmente un beneficio por la venta de este equipamiento de segunda mano, porque todavía con 5 o 6 años de uso, a pesar de que se ha amortizado prácticamente en la hoja de balance, todavía hay compañías que están dispuestas y pueden pagar estas cantidades reducidas por el equipamiento. Aquí vemos un poco algunas ventajas que tienen las compañías, sobre todo las grandes compañías como Haster Group, Herc Holdings o la que he comentado, ¿no? O United Rentals, realizando este tipo de operaciones. La primera ventaja del modelo de negocio, evidentemente, es la escala. No es lo mismo que yo, una pequeña empresa de un pueblo, vaya a una empresa que produce este tipo de equipamiento, que lo manufactura a gran escala y le diga, bueno, yo quiero un par de máquinas elevadoras, a que te llegue United Rentals o te llegue Hasted Group y te diga, yo quiero 3.000 máquinas ahora, 4.000 de este tipo y demás. Esta escala lo que hace es que logra unas condiciones ventajosas. Primero, unas condiciones ventajosas a nivel de pagos, a nivel de trabajo de working capital, después consigue precios más baratos y todo ello pues le permite obtener después unos retornos más poderosos, más portentosos. Por otra parte, las tendencias actuales de alquiler de este tipo de equipamiento están yendo desde la típica llamada telefónica o el acudir físicamente a una fábrica no, perdón, a un almacén, a la forma de venta online, es decir, el alquiler online. Tú acudes a una página web, consultas el precio, directamente tienes el precio disponible y realizas todos los trámites online y te llevan la máquina a la localización en la que tú la requieras, el día que tú la requieras y demás. Y esto requiere una cierta tecnología, una cierta destreza en el entorno online y evidentemente pequeñísimas compañías pues no están a la altura de este modelo de negocio. Además, desarrollar este tipo de páginas y demás supone una parte de costes mucho más amplia en cuanto a porcentajes, de lo cual le puede suponer a empresas como Hasted Group que tienen un volumen de negocio súper elevado. Por otra parte, como veremos ulteriormente, y esta también es una ventaja bastante racional de considerar, es el acceso al capital. Estas compañías cotizan en bolsa y además, como veremos, incluso Hasted Group posee una calificación crediticia de grado de inversión. A pesar de que tiene una deuda EBITDA cercana a las 2 veces y de que es una compañía bastante cíclica porque depende en parte del ciclo de la construcción y de otros sectores que son cíclicos. Sin embargo, el mercado considera que su solvencia es bastante alta, como veremos al analizar la calificación crediticia mediante las agencias de calificación que han emitido una calificación de esta empresa. Aquí una vez más tenemos la idea de la cuota de mercado que tienen actualmente, pero sobre todo me interesa el tema de la proyección, ¿no? Y es que la compañía espera que el mercado siga creciendo. ¿Por qué espera que el mercado siga creciendo y no solo es una cuestión de acaparar cuota de mercado? Porque, en primer lugar, la tendencia en la consolidación del modelo de negocio de alquiler ha venido desde prácticamente un 10% de alquiler con respecto a compra en el año 90, es decir, prácticamente empresas que realizan la actividad primaria en la construcción o la industria,
Y actualmente esta cuota está en el 55%, es decir, de cada 100 máquinas que utilizan estas compañías, prácticamente 55 son alquiladas. Y esta tendencia está profundizando aún más. La compañía espera que esto llegue a un 60%, incluso que supere estos niveles en el futuro. Por tanto, el propio crecimiento del mercado no es lo único que hay que considerar, sino que también hay que considerar que la tendencia del alquiler es creciente. Y aparte, pues está lo que he comentado anteriormente, ¿no? Que la empresa espera acaparar mayor cuota de mercado porque realiza adquisiciones, porque emprende Greenfield Project, es decir, porque de alguna manera desarrolla de manera orgánica nuevas localizaciones. Y esto pues está siendo bastante rentable y no hay motivos para pensar que no pueda serlo en el futuro próximo por esta estructura de mercado que estamos observando. Bueno, ya yéndonos un poco a lo concreto. ¿Dónde tiene el negocio la compañía y cuál es el porcentaje de negocio que tiene en cada localización, ¿no? La principal pata de negocio está en Estados Unidos. Estados Unidos es más de, bueno, haciendo la ojo, en torno a un 85% de los ingresos de la compañía. Además, los márgenes que obtienen en Estados Unidos y los retornos sobre la inversión son superiores, porque es un mercado mucho más grande, mucho más prolífero que en otras localizaciones. Como vemos, pues obtuvo unos beneficios operativos de unos 2.633 millones con respecto a 138 en Canadá y 58 en Estados Unidos. La compañía empezó en Reino Unido, donde sigue siendo la compañía más grande, donde tiene la mayor cuota de mercado por delante de otros players como Speedy. Eh, en Canadá también es un player relevante por detrás de United Rental, lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Pero por distintos motivos, como veremos a continuación, yo pienso que incluso la inversión en Hastings Group es más interesante que la inversión en United Rentals, aunque United Rental también pienso que le puede augurar un futuro bastante positivo. Aquí vemos un poco cómo se distribuyen los principales clientes de Hastings Group, ¿no? Vemos que los clientes relacionados con la construcción estarían más bien en torno a un 40%, aquí te dice menos de un 50%, y los que no están relacionados con la construcción son más de un 50%. Por ejemplo, operaciones de mantenimiento, reparaciones, espectáculos de ocio, eventos especiales, situaciones de emergencia, contratos del gobierno, operaciones relacionadas con la agricultura. Es decir, podríamos considerar, en cierto modo, que la empresa no es tan cíclica como se ha indicado en muchas ocasiones. Sí, tiene una ciclicidad bastante importante porque la construcción es bastante cíclica y bastante dependiente del entorno de tipo de interés y del ciclo económico y del ciclo de crédito, sobre todo. Pero tiene otros tipos de ingresos, otras tipologías de ingresos relacionadas con la emergencia, con el mantenimiento, con el ocio, los cuales son menos cíclicos. No digo que no tengan ninguna relación con el ciclo económico, pero tienen una correlación bastante más baja que el ciclo de la construcción. Y esto es importante reseñarlo porque cuando se dio la gran caída de los ingresos en el año 2008, donde incluso llegó a entrar en pérdidas, no pérdidas muy cuantiosas, pero ciertas pérdidas operativas, el negocio dependía más de la construcción, del sector de la construcción, y ahora es menos dependiente. Eh, Vamos a pasar a observar qué ha hecho Samvel en el pasado reciente, porque es importante que las compañías tengan un historial. Normalmente suelo observarme lo que han hecho en el pasado y cómo han sido las promesas que han ido dando para ver si es previsible que sigan cumpliendo los objetivos en el futuro. Y aquí vemos que en Sunbelt 3, que es la estrategia que se acaba de cumplir en el año 2024, pues la compañía ha entregado bastante más de lo que estaba estimando en principio, ¿no? Decía que iban a obtener unos ingresos por alquiler de entre 7.700 millones y 7.900 millones,
de dólares y sin embargo pues ha obtenido 9.443, es decir, un crecimiento anualizado de los ingresos por alquiler de un 19% con respecto al 9-10% que estaba estimando anteriormente. El total de ingresos ocurre lo mismo, ¿no? Porque aquí tenemos tanto los ingresos por alquiler como los ingresos por venta de equipamiento por valor residual, lo que había comentado anteriormente, ¿no? Con el EBITDA ocurre lo mismo, es decir, una serie de indicadores han estado bastante mejorados por parte de la compañía con respecto al guidance. Y esto es interesante de saber. Es cierto que los márgenes, las mejoras en los márgenes que se estimaban no han llegado a concretarse, pero bueno, en términos generales, los beneficios netos que ha obtenido la compañía y los flujos de caja que ha obtenido son muy, muy superiores a los que inicialmente se estaba estimando en el año 2021 al inicio del plan. Y esto me lleva a la parte del plan 4.0, que es el que ahora se entra en vigor, ¿no? Y es interesante observar varios razonamientos. El primero, cuando las localizaciones que se han abierto alcanzan su madurez, los márgenes EBITDA y los márgenes operativos en general tienden a aumentar. Por tanto, la compañía pretende una expansión, una cierta expansión de márgenes con respecto al pasado, de entre un 3 y un 5 de margen EBITDA, de mejoramiento del margen EBITDA. Por otra parte, tenemos distintas asunciones de crecimiento, muy parecidas a las que la compañía hizo en el anterior plan, de crecer entre un 6 y un 9% anualizado, con distintas divergencias. Por ejemplo, en UK va a crecer menos porque es el principal player y es un mercado más con menor crecimiento. Después tenemos un crecimiento de entre un 6 y un 9 en Estados Unidos y un 9 y un 12 en Canadá, donde es el segundo player más importante. Y bueno, pues te está diciendo que va a tener márgenes de vida ligeramente superiores a los que tenía anteriormente y por tanto parece una ratio beneficio-riesgo interesante si el precio de las acciones es razonable, como veremos a continuación, ¿no? Pero también cabría asumir que como la compañía normalmente ha cumplido lo que ha ido diciendo anteriormente y ha crecido mucho más de lo que había dicho, es previsible decir, por ejemplo, que la compañía puede crecer incluso a doble dígito, incluso a doble dígito alto en algunos años, como ha dicho, como ha pasado anteriormente. Aquí tenemos un poco las asunciones concretas de la hoja de balance, ¿no? En torno a ingresos del alquiler, cuánto va a crecer y cuánto va a crecer en ingresos totales. Más o menos se asemejan a lo que hemos visto aquí en términos generales. Y en cuanto a vida, el mejoramiento sería muy superior por el tema de que también se están ampliando los márgenes. Me llama la atención una cosa que es bastante relevante, ¿no? Es que tenemos también una previsión de que la deuda neta con respecto a la EBITDA va a reducirse de 1.9 a 0.7. Sin embargo, la compañía tiene un target, tiene un objetivo de no superar las 2 veces deuda neta EBITDA. Por lo tanto, la compañía misma te está diciendo que tiene una acumulación de capital aquí que podría utilizarse para crecer, es decir, para abrir nuevas localizaciones que no están estimadas en esta hoja o para realizar adquisiciones. Por tanto, las previsiones que te están haciendo de crecimiento de beneficios, de ingresos y de beneficios serían bastante conservadoras porque dejarían de lado estas ingentes cantidades de capital que podría invertir en lugar de utilizarlas para reducir la deuda. De esta manera te dice que, bueno, que el EPS va a crecer en torno a un 10% anualizado, pero podría ser bastante más si se producen estas utilizaciones de capital y si recompra acciones como ha hecho en el pasado y como han dicho que van a seguir haciendo de manera moderada, utilizando las recompras como complemento a los dividendos y al crecimiento orgánico para utilizar el capital. Otro rasgo interesante de compañías que enfocan su actividad no solo en el crecimiento orgánico, sino también en el M&A, es que adquieren muchas compañías, muchas pequeñas compañías, concretamente desde 2011 han adquirido 203 pequeñas compañías, la mayoría de ellas de menos de 100 millones y 14 de ellas de más de 100 millones, y que los múltiplos de EBITDA que pagan son bastante bajos. Como vemos, sobre todo las compañías de menos de 100 millones
se adquieren a un múltiplo EBITDA de unas 5,6 veces EBITDA, EV/EBITDA de media. Y las de más de 100 millones a 6,7 EV/EBITDA de media. ¿Qué significa esto? Normalmente a la compañía le interesa adquirir pequeñas compañías, porque los precios que puede obtener y los retornos implícitos que conllevan estas pequeñas compañías son superiores. Y es bastante interesante que los precios son baratos y que además estas compañías de media han ido bastante bien y han aportado un rendimiento impresionante al grupo. ¿Por qué? Porque existen además ciertas sinergias. La sinergia de que, por ejemplo, una pequeña compañía no tiene una página web, como indicado, un entorno tecnológico como lo tiene Hasted Group, y por tanto, cuando se integran en el grupo de manera natural, aumentan sus ingresos y sus potenciales clientes. Y por otra parte, la utilización del equipamiento que poseen estas compañías aumenta de manera dramática, porque la clientela potencial, como indicado, de Hashtag Group o de otras compañías como United Rental, pues es bastante superior. Aquí vemos un poco ahondando no solo en lo que va a hacer la compañía, sino en la visión de mercado que tiene la propia compañía de la industria, ¿no? Y te indica aquí los crecimientos que van a tener en los próximos años la industria, de un 10, de un 5, de un 4, que serían inferiores al 6, entre el 6 y el 9% que están estimando ellos de crecimiento para la compañía. Y esto es normal porque evidentemente la compañía también espera hacer adquisiciones y demás. Vámonos al cómo tiene el capital la compañía, ¿no? Y la facilidad de obtención de capital que tiene la compañía. Hasted Group es la compañía grande que mejor calificación crediticia posee para las tres principales agencias de rating, Moody's, S&P y Fitch. La compañía tiene una calificación crediticia en grado de inversión, Baa3 para Moody's, BB- para S&P y BBB para Fitch. Esto es importante porque esto le permite obtener una financiación más barata que a otras compañías. Aquí vemos cómo se ha estado financiando la compañía. Evidentemente, cuando se financió en un entorno de tipo cero, pues los cupones que tiene que pagar son más bajos. Pero actualmente el spread de crédito con respecto al bono, pues es bajo, no es un spread de crédito demasiado alto, teniendo en cuenta los niveles que están los bonos actualmente en Reino Unido principalmente o en Estados Unidos, depende de donde se encuentre la emisión de estos bonos. Y llama la atención una cosa y es que la compañía posee mejor rating crediticio que United Rentals. United Rentals se encuentra en la escala alta del bono basura y no logra acercarse a esta deuda en grado de inversión que ha conseguido Aztec Group. Aquí vamos a ir realizando una cierta comparativa de United Rentals y de Hasted Group, porque son las dos principales compañías del sector y me parece interesante. Vemos que Hasted Group opera normalmente con menor deuda que United Rentals, aunque United Rentals se está desapalancando también, pero el objetivo de Hashtag Group es operar por debajo de las 2 veces EV/EBITDA. A mí me gustaría incluso más que la compañía operase sin deuda o con menos deuda, a pesar de que los retornos potenciales fuesen inferiores. Esto es simplemente una preferencia personal. Las compañías cíclicas que tengo en cartera, como Helen SPA y Trigano, operan con caja neta. Y esto es algo que me gusta especialmente en sectores cíclicos, porque cuando llega una dificultad económica grave, cuando la compañía puede incluso entrar en pérdidas, le puede aumentar bastante el coste de financiación porque se activan ciertos covenants, pueden venir ciertos problemas que impiden a la compañía que siga invirtiendo, incluso que tenga que vender algunos activos y esto es potencialmente peligroso. Vemos como los retornos del capital de ambas compañías han sido bastante altos, ha estado en un rango entre las 12 y 16 veces o 12 y 17 veces habitualmente. Y bueno, esto oscila dependiendo de determinados factores, pero lo cierto es que son retornos sobre el capital bastante aceptables. En cuanto a ingresos, vemos como las dos compañías han ido como un cañón en la última década.
E incluso es interesante observar cómo los ingresos de Hashtag Group han crecido más que los de United Rentals. Esto me hace pensar que la compañía puede incluso acaparar mayor cuota de mercado a un ritmo superior de lo que lo está haciendo United Rentals, que históricamente ha utilizado más deuda y que ahora pues va a tener que emplear quizás menos capital, porque ya la deuda no está calificada a un rango tan alto y tiene que pagar más intereses en un entorno menos propicio, porque los tipos de interés de los bancos centrales son más elevados ahora que hace varios años. Y aquí tenemos un poco también los márgenes operativos. Los márgenes operativos son muy buenos, como hemos indicado, porque el modelo de negocio es bastante bueno, ¿no? Alquilar equipamiento y obtener un retorno tan alto anual por ese equipamiento, por alquileres diarios, semanales, mensuales y demás, pues implica unos márgenes operativos bastante altos. Y bueno, me gustaría también aproximarme un poco a la cuestión de la valoración. Es cierto que la compañía no está ni mucho menos regalada. Está a unas 14 veces beneficio, a unas 6-7 veces EV/EBITDA. Y es cierto que está por debajo de su media histórica. Para una compañía que ha otorgado un retorno superior al 20%, estar a estos niveles de un 14-15%, lo cual está por debajo de la media de la bolsa americana, incluso de otras bolsas mundiales, pues no me parece un precio exacerbado. Vemos que United Rental cotiza con cierta prima. Es verdad que Hashtag Group cotiza en Reino Unido, que habitualmente otorga unos múltiplos más bajos. United Rental cotiza en Estados Unidos, pero bueno, existe una valoración más alta para United Rental, a pesar de que yo creo que va a crecer menos, que tiene una deuda superior y por tanto un riesgo financiero también más alto. Y en definitiva, pienso que el beneficio-riesgo con respecto al United Rentals es más favorable en Hashtag Group. Por tanto, yo en estos momentos y a estos precios elegiría exponerme a Hashtag Group. No obstante, me parece interesante también para quien así lo considere hacer una inversión amplia en el sector, no solo en la compañía, sino invertir, por ejemplo, en 2, 3, 4, 5 compañías del sector con porcentajes más o menos semejantes, porque creo que el sector en general va a ir bien. Existen varios elementos que me hacen pensar eso. En primer lugar, el crecimiento estructural del alquiler con respecto a la compra de equipamiento. En segundo lugar, la tipología de la estructura de mercado que hace sencillo que se produzcan adquisiciones a buenos precios y también desarrollo a través de Greenfield Projects. Y bueno, pues en tercer lugar, la facilidad de acceso a la financiación que tienen este tipo de compañía con respecto a otros players y el uso de la tecnología más eficiente que poseen debido al porcentaje que estos desarrollos tecnológicos representan con respecto a su capitalización y bueno, y sobre todo a su estructura de gastos. Por último, antes de concluir, me gustaría hacer mención, no obstante, a un riesgo bastante importante de este tipo de compañías. Este tipo de compañías tienen dos cosas. Tienen un apalancamiento financiero bastante alto. En estos momentos está por debajo de las 2 veces EV/EBITDA, pero si se produce una crisis, esto crece de manera dramática, precisamente porque el EBITDA baja. Y si el EBITDA baja, pues es previsible que esta ratio aumente como la espuma, ¿no? Porque no se puede quitar la deuda de manera tan ágil. Por otra parte, teníamos mucho apalancamiento operativo. En el momento en que flaquee el sector, la compañía tiene muchos gastos fijos que no puede eludir y por tanto los márgenes caen mucho más que los ingresos. Esto es así, ¿por qué? Porque el equipamiento que tenemos en las naves industriales tiene que ser mantenido de todas maneras. Tenemos que tener un personal ahí que esté con este equipamiento. Las páginas web en las cuales vendemos el producto, da igual que vendamos 100 unidades, que alquilemos 100 unidades o 10.000, la página web tiene que estar operativa, tiene que tener a su informático, a su personal dedicado a ella, de diseño, de lo que sea. Después, a nivel de personal, yo tengo en la tienda, por ejemplo, 10 trabajadores en esta tienda o 20 en esta o lo que sea, y porque me alquilen menos máquinas, el volumen de alquiler sea inferior,
Yo no puedo despedir a este personal es esencial para atender a las personas que están entrando ahí. Por tanto, que están entrando, que están realizando alquileres online o lo que sea. La mayoría de gastos de este tipo de compañías son gastos fijos. No puedo despedir a demasiado personal porque el volumen de ventas se reduzca. Por tanto, ocurre lo que ocurrió en el año 2008. Es cierto que esto es un momento muy dramático, que la crisis de crédito, la crisis inmobiliaria que se produjo en el año 2008 le afectó muchísimo porque estaban más expuestos a la construcción y porque fue también un momento muy concreto, muy bajista en este aspecto para este tipo de compañías, que no es previsible, a mi juicio por lo menos, que se produzca de una manera tan dramática. Es decir, tendremos crisis cíclicas, pero no tendremos, al menos en el futuro reciente, una crisis como la del año 2008 que afecte de manera tan específica a compañías como Husted Group. Y aquí vemos como la compañía realmente no tuvo una gran caída de los ingresos. Lo del año 2007 es algo excepcional, porque incluso vemos que se produce un crecimiento de los beneficios, pero por distintas cuestiones, por distintos one-off, se produce esa gran caída en el beneficio antes de impuestos. Pero vemos que en el año 2009 y 2010 la compañía prácticamente no gana dinero. Después en 2011 y 2012 tampoco va excepcionalmente bien. Y vemos que cuando se produce la caída de ingresos realmente y el estancamiento de ingresos en 2009 y 2010 principalmente, es decir, los años en los que la construcción y los sectores de los cuales depende como clientela Husted Group, pues se vieron muy, muy perjudicados, ¿no? Y bueno, pues vemos que la compañía sufrió bastante. En estos momentos la cotización cayó en torno a un 70% en varios años, precisamente porque el mercado extrapolaba que era una compañía con beneficios muy bajos y que no iba a volver a las cotas de beneficios que había tenido anteriormente. La compañía, evidentemente, siguió acaparando cuotas de mercado y siguió tomando mayor beneficio en el futuro en cuanto se recuperó el sector. Por eso yo indico que esto es un riesgo de que la cotización caiga. Ya la cotización ha caído en torno a un 20, un 30, en torno a un 30% más bien, precisamente anticipando que la ciclicidad del mercado pues podría afectarle. Y bueno, se encuentra ahora mismo, Estados Unidos se encuentra en un momento crítico porque distintas encuestas, analistas y comentadores de mercado pues entienden que puede darse una crisis cíclica por los movimientos que está dando Donald Trump y además por la evolución propia del ciclo económico, con déficit muy altos y de alguna manera pues un impulso fiscal que está manteniendo al paciente con vida, atándolo con ciertos cables y aportándole un medicamento que no va a durar para siempre porque los bonos están racionando ya y están avisando de que este tipo de déficit no puede mantenerse a largo plazo. Y bueno, esto sería un poco todo. Como resumen, podemos decir que estamos ante un sector muy bueno, ante una compañía que posee unas características óptimas para seguir generando valor y que el precio de la compañía tampoco parece un precio exagerado, teniendo en cuenta que tiene crecimientos superiores a muchas empresas tecnológicas, que tiene márgenes de beneficios también muy altos y que evidentemente pues las características del mercado y los rasgos, el guidance de la compañía y cómo se ha comportado en el pasado nos hacen pensar de que a menos que venga una crisis bastante importante, la compañía va a seguir generando un retorno muy alto para los accionistas. Quiero indicar que todo lo que he comentado no es en ningún caso un consejo de inversión, sino que simplemente hablo de las investigaciones, las indagaciones que realizo en distintas compañías y simplemente las comento para compartirlo con vosotros. Si tenéis algún comentario que hacer, me espero que lo hagáis aquí en YouTube o en Twitter. Estoy abierto a contestar a las cuestiones que me planteéis. También me gustaría que si os ha gustado este vídeo, si os aporta valor, le deis me gusta y lo compartáis con otras personas a las cuales le interesa el mundo de la inversión, precisamente para que este trabajo pues tenga más valor y de alguna manera pueda recibir más frutos en el futuro. Os mando un saludo y os deseo buena inversión.